Un ranchero solitario pagó un saco de maíz por una muchacha hasta que descubrió que era una curandera apache oculta. El sol del mediodía caía con dureza implacable sobre el polvoriento mercado improvisado junto al río, que marcaba la frontera de Nuevo México en el año 1878. Las carretas viejas rechinaban sin cesar, y hombres de voces ásperas voceaban mercancía humana a las orillas del camino, todas cubiertas de una gruesa capa de polvo rojizo y sudor que brillaba bajo el sol inclemente. Ayana, una muchacha apache de apenas 18 años, se hallaba encadenada a una enorme viga de madera desgastada por el tiempo. Su cuerpo pequeño y frágil temblaba visiblemente bajo los harapos que llevaba puestos, pero sus ojos permanecían ocultos bajo una mata de pelo negro y enmarañado. Alrededor de ella, varios hombres de rostros curtidos por el sol voceaban las virtudes de su cuerpo con voces roncas y maliciosas. Uno gritó con desdén evidente, alzando sus brazos al aire: «Saco de maíz por esta escoba inútil. No sirve para cargar, no sirve para parir». Otro se rifaba las arrugas profundas de la frente con un pañuelo sucio y con la lengua seca por el calor, y añadió con desprecio: «Para que la quieran, cómprensela si alguien la quiere». Cuando el vendedor alzó su látigo gastado para castigarla, susurró entre dientes amarillentos: «Muy flaca, bien clarita, sin fuerza, pura carga inútil». Y la multitud gritó de excitación y crueldad, mientras Ayana respiraba hondo sin sollozos, su pecho subiendo y bajando con cada respiración temblorosa. Un hombre abrió paso entre la multitud sudorosa y ruidosa, sus botas levantando pequeñas nubes de polvo con cada paso decidido. Jacob Garrison tenía 35 años, un vaquero delgado y alto, con ojos tan oscuros como la tierra reseca de su rancho solitario. Las arrugas en las esquinas de sus ojos hablaban de largas horas bajo el sol inclemente. Ese día, había venido al mercado para llevar un saco de maíz que intercambiaría por medicinas para el ganado enfermo que tenía en su rancho. Fue su estómago vacío de compasión el que le hizo detenerse ante aquella escena deplorable. Fue la fuerza muda de los ojos de Ayana, cuando finalmente alzó la mirada, lo que lo obligó a actuar sin pensarlo dos veces. No dijo una sola palabra mientras evaluaba la situación. Con movimientos deliberados tomó el saco de maíz que llevaba, lo alzó sobre el hombro, curtido por el trabajo, y se acercó al vendedor sin molestarse en saludar. «¿Qué tratas de hacer, vaquero?», preguntó el hombre con voz rasposa y amenazante. «Cambiar granos por carga inútil». Jacob depositó el saco junto a la viga sin apartar la vista de ella, ignorando las miradas curiosas de la multitud que los rodeaba. El bullicio del mercado se detuvo por un instante tenso. «Me llevo a la muchacha», dijo con voz pausada y segura, sus palabras cortando el aire caliente como un cuchillo. «Aquí está tu maíz. Úsalo si quieres». Las carcajadas estallaron como disparos ensordecedores en el aire caliente y polvoriento. El vendedor, con una mueca burlona en su rostro curtido, se encogió de hombros y se limpió lentamente la saliva que le goteaba del labio agrietado. «¿Está bien?», respondió con un tono de burla que resonó entre la multitud expectante. «2 sacos valen más que una india floja y debilucha». Jacob, manteniendo una calma inquebrantable que contrastaba con el ambiente hostil, sacó otro saco de maíz de su carreta y lo depositó junto al primero con deliberada lentitud. El murmullo de la multitud se transformó en una risa colectiva que se extendió como fuego en la pradera seca. «¡Qué desperdicio de grano!», gritaron los hombres con voces ásperas y crueles. «Casca, piel blanca, muslos flacos como ramas secas. ¿Quién la va a aguantar en su casa?». Sus burlas resonaban en el mercado como aullidos de coyotes hambrientos. Pero Ayana, lejos de amedrentarse ante la hostilidad que la rodeaba, alzó la cabeza con dignidad inesperada y clavó sus ojos oscuros en Jacob con una mirada tan feroz que parecía capaz de atravesar el alma, como si en ese momento decidiera comerse al mundo entero sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Fue entonces cuando Jacob ignoró el fuerte latido de su corazón, que golpeaba contra su pecho como un tambor de guerra,
Su primera sensación de urgencia al comprender que aquel hombre no estaba bromeando con la venta. «Aquí tienes», dijo al vendedor con voz firme, sin permitir que su expresión revelara la tormenta de emociones que lo agitaba por dentro. «Pero asegúrate que la cuides hasta que me la lleve. No vine a comprarte nada inútil. Solo estoy devolviendo algo de la dignidad que pisoteamos todos los días en esta tierra maldita». Con un movimiento fluido, levantó el saco de maíz y, sin esperar ni un atisbo de agradecimiento, se dio la vuelta y comenzó a alejarse con pasos firmes y decididos. Cargaba sobre sus espaldas no solo el peso físico del maíz, sino también el peso invisible del juicio de la gente, el eco persistente de las voces burlonas, el olor rancio y penetrante de la pobreza humana que flotaba en el aire como una nube tóxica. Ayanna lo siguió en silencio con pasos inicialmente titubeantes, que se fueron volviendo más seguros con cada metro que se alejaban del mercado, como si cada grano de maíz que había pagado por ella le devolviera gradualmente la esperanza de existir en un mundo que la había despreciado. Esa misma noche, bajo un cielo estrellado y frío, Jacob la alojó en uno de los corrales del rancho, un espacio modesto pero limpio. Ni siquiera había tenido tiempo de preparar una cama decente, solo había paja limpia y fresca bajo un cobertizo viejo pero resistente. Ayanna se acurrucó en un rincón convertida en una figura diminuta en medio de la sombra nocturna y murmuró una palabra en apache que él no pudo entender con sus oídos, pero comprendió perfectamente con su corazón, por el temblor emotivo en su voz. «Gracias». Él respondió únicamente con un asentimiento solemne, una inclinación respetuosa de la cabeza y el sonido seco de la puerta al cerrarse. Jacob no la compró. Compró como se compra una mercancía. No compró su cuerpo ni su trabajo. Compró algo que ya no creía que existiera en este mundo despiadado. La posibilidad de redimirse frente a su propia soledad, frente a la injusticia que sale del hambre y el poder frente a su propia fragilidad, se alzaba ante él como un camino inexplorado. La redención no era solo un concepto abstracto, sino una oportunidad tangible que palpitaba en el aire nocturno. Sabía que hasta entonces jamás había sentido el peso de la responsabilidad de ser un protector en lugar de un hombre que solo busca sobrevivir. Y ese peso, aunque abrumador, traía consigo una extraña sensación de plenitud. Pero esa noche, mientras el viento golpeteaba los tablones con una cadencia casi musical, y las gallinas dormían plácidamente, entre el heno fresco, algo nuevo, nació una promesa silenciosa, que resonaba en las profundidades de su ser. Y Jacob, sentado afuera del cobertizo, con la taza de café temblando en sus manos callosas y curtidas por el trabajo, la repitió para sí mismo en voz baja, como una oración íntima. No compré a una persona. Recuperé algo de humanidad. Ayanna lo miró desde la penumbra sin moverse, como una estatua viviente que guardaba en su quietud toda la sabiduría del mundo. Sus ojos eran un mar con secretos ancestrales profundos como pozos sin fondo, pero en ese momento admitió lo único que verdaderamente importaba en este vasto universo de injusticias y redenciones. Ella había sobrevivido a pesar de todo, a pesar de todos, y él, en un acto de valentía que ni siquiera comprendía completamente, la había elegido. La mañana siguiente llegó con un silencio nuevo, diferente, casi sagrado en el rancho de Jacob. El cielo estaba despejado como un lienzo recién lavado, y el viento apenas rozaba las cercas con una suavidad inusual. Él salió al corral esperando encontrar paja revuelta y desorden, pero al abrir la puerta se detuvo en seco, sorprendido por lo que sus ojos encontraron. El gallinero estaba impecable, como si manos invisibles hubieran trabajado durante la noche. No había ni una sola pluma fuera de lugar, y las bandejas de maíz estaban llenas hasta el borde, perfectamente niveladas. Jacob frunció el ceño intrigado por esta transformación inesperada. Aquello no era obra casual ni descuidada. Era intención pura, determinación silenciosa. Caminó hacia el huerto trasero donde las hierbas salvajes habían invadido despiadadamente el tomillo y la salvia durante semanas. Ahí vio a Ayanna arrodillada, con una gracia natural, arrancando con paciencia infinita cada hierba indeseada, como si cada movimiento fuera parte de una danza antigua.
Ella no lo miró directamente, pero al levantar la vista un segundo sus ojos brillaron intensamente como agua pura y cristalina en el desierto implacable. Jacob tragó saliva y por un instante fugaz pensó en pedirle que se marchara, pero su lengua se quedó muda ante la belleza de ese momento, y simplemente la observó en silencio reverente. Luego ella recogió un viejo cobertor colgado de la cerca desgastada. Lo sacudió con una delicadeza que parecía reservada para objetos sagrados, lo dobló con un cuidado casi obsesivo, y lo colocó en un rincón del cobertizo junto a paja nueva y fragante. Cada pliegue estaba impecable, cada esquina, alineada con precisión matemática. Jacob tropezó al voltearse sus botas raspando contra la tierra áspera, y ella giró la cabeza con una serenidad que parecía surgir de lo más profundo de su ser. No murmuró palabra alguna, no ofreció disculpa ni explicación. Simplemente bajó la mirada con una dignidad silenciosa, y continuó su trabajo metódico, como si aquella danza cotidiana fuera lo más natural del mundo, como si cada movimiento formara parte de un ritual ancestral. Al caer la tarde, cuando el sol pintaba el cielo de tonos cobrizos, Jacob sintió un crujido peculiar en el viento, una señal casi imperceptible que lo impulsó a romper su propia rutina establecida. Con movimientos decididos, encendió el fogón en la cocina, las llamas danzando bajo la olla de hierro negro, y se dispuso a preparar algo diferente, algo especial. Sus manos expertas rompieron el maíz con precisión ancestral, mezclaron los frijoles con agua clara del pozo, y sazonaron la preparación con hierbas frescas recién cortadas del huerto cada una, elegida con cuidado deliberado. Añadió sal con medida exacta, un trozo de chile seco que guardaba para ocasiones especiales, y con esmero particular, llenó 2 tazones de barro. Era la primera vez en incontables años que preparaba una ración extra no por obligación o necesidad ajena, sino por esa presencia silenciosa que había tocado su corazón sin pronunciar palabra, ni pedir nada a cambio. Con cuidado ceremonial, colocó uno de los tazones junto al pilar del porche, donde intuitivamente sabía que Ayanna pasaría en su rutina vespertina, y luego regresó a la cocina con pasos silenciosos, como si aquello fuera parte de una coreografía natural. Al poco tiempo, el suave tintineo de la cuchara contra la loza resonó en el aire quieto del atardecer. Salió en puntillas conteniendo la respiración y la encontró ahí de pie, como una aparición sosteniendo el tazón humeante entre sus manos delicadas con la mirada baja, pero atenta. Sorbía el contenido con una lentitud reverencial como si cada cucharada fuera un tesoro prohibido, algo más allá de su alcance cotidiano. Jacob permaneció oculto en las sombras del porche, debatiéndose entre la culpa de observar y el deseo de presenciar ese momento íntimo, mientras sus manos temblaban al sentir cómo la esperanza, cual brisa suave, se colaba entre las grietas del rancho. Más tarde, cuando el sol se despedía majestuosamente entre nubes teñidas de oro y carmesí, Jacob se dirigió al corral y la encontró junto a la vaca vieja en una escena que le robó el aliento. Ayanna acariciaba al animal con una ternura infinita, usando un trapo húmedo con movimientos suaves y precisos. Sus labios se movían en una nana apache, una melodía antigua que flotaba en el aire como perfume sagrado. «Sé fuerte, amiga vieja, yo te cuido. No estarás sola», susurraba con voz melodiosa y firme. La vaca, como entendiendo la profundidad del momento, ladeó la cabeza con gentileza, reconociendo en aquellas manos no el toque de una extraña, sino la caricia de una promesa viva. Jacob sintió un nudo formarse en su garganta, comprendiendo que Ayanna no era simplemente una niña quebrada por las crueldades de la vida, sino un alma noble forjada en el fuego de la humildad y el cuidado desinteresado. Cada uno de sus gestos llevaba consigo un propósito profundo, y Jacob sintió que algo en su pecho, una muralla construida tras el incendio que había devastado su vida anterior, comenzaba a agrietarse lenta pero inexorablemente. Permaneció en silencio contemplativo, observando cómo ella limpiaba con dedicación, susurraba palabras dulces al animal, y al notar su presencia simplemente asintió con la cabeza, un gesto firme y digno que contenía toda la sabiduría del mundo. Luego se giró y se alejó hacia la caseta con pasos medidos
y deliberados cada movimiento resonando con la conciencia profunda de su propio silencio. Jacob cerró el portón tras ella, el chirrido metálico cortando el aire vespertino, y entró en la casa con la cabeza embotada por pensamientos turbios y el pecho palpitante como un tambor desbocado. Con movimientos mecánicos tomó un trapo limpio de algodón desgastado. Se sirvió café humeante en su tazón favorito y se sentó en el borde de la mesa de roble con el sombrero todavía puesto, sus ojos fijos en el tazón vacío, que ella villana había dejado guardián silencioso del calor que sus manos habían recogido momentos antes. Apuró el café en un sorbo largo y profundo, intentando retener una emoción nueva que brotaba desde lo más profundo de su ser, y en voz baja susurró al fuego crepitante palabras que ni él mismo entendía completamente. Tal vez no estaba tan rota como el mundo quería creer. Quizás sí tenía un lugar en este rincón olvidado del mundo. Esa noche no durmió. El insomnio fue su único compañero. Pensó obsesivamente en las manos de Ayanna doblando la manta con tanto cuidado y reverencia, como si cada pliegue fuera una oración silenciosa. La cero palabra emitida pero hablada elocuentemente con cada doblez meticuloso. Pensó que quizás para ella el rancho destartalado había sido más que un refugio, una promesa silenciosa de pertenecer a algo más grande que su soledad. Al amanecer se levantó con una misión clara grabada en su mente. Tomó la manta cuidadosamente doblada y la colocó con ternura sobre un montón de paja fresca y dorada en el cobertizo. Luego, con dedicación especial, seleccionó los huevos más frescos del gallinero, colocándolos delicadamente en una cesta de mimbre, y preparó un trozo extra de tortilla caliente y aromática. Lo colocó estratégicamente donde sabía que ella lo vería durante su rutina matutina. Ella apareció como una aparición silenciosa. Tomó la tortilla con dedos gráciles y lo miró directamente a los ojos, su mirada transmitiendo un universo de significados. Jacob, conteniendo la respiración, solo ofreció la canasta como respuesta a esa mirada penetrante, sin decir palabra. Ayanna murmuró su nombre con acento apache, las sílabas danzando en el aire, como notas de una melodía antigua. Él no necesitó entender el significado exacto, porque en ese momento preciso, comprendió que esa niña muda era la primera mano firme que alguien le ofrecía desde hacía mucho tiempo, y que por primera vez en años valía la pena escuchar sin preguntar, simplemente sentir la verdad en el silencio. El sol apenas despuntaba en el horizonte cuando Jacobo arrastraba pesadamente un saco de rastrojo hacia el establo desgastado. Llevaba toda la mañana trabajando sin descanso y su cuerpo, castigado por años de labor solitaria, comenzaba a resentirse visiblemente. La humedad penetrante del invierno aún no se había disipado del todo, y el aire frío parecía colarse hasta los huesos, mordiendo su carne con dientes invisibles. Ayanna, mientras tanto, acarreaba baldes rebosantes de agua desde el pozo oxidado en silencio como de costumbre, sus movimientos fluidos como una danza ancestral. Jacobo intentó levantar el saco una vez más, pero un dolor agudo y traicionero lo atravesó desde el hombro hasta el pecho, como un relámpago. Tropezó hacia atrás desorientado, soltó un gruñido gutural y cayó pesadamente de lado sobre la tierra seca y agrietada. Ayanna dejó caer el balde con un estruendo metálico. Corrió hacia él sin decir una palabra, sus pies descalzos levantando pequeñas nubes de polvo en el aire seco. Y cuando vio la mancha roja expandiéndose como una flor siniestra por la camisa de Jacobo, sus ojos oscuros se ensancharon con una mezcla de preocupación y determinación. No susurró él intentando incorporarse, su voz ronca y entrecortada: «Es solo viejo». Ella negó la cabeza con un gesto rápido y firme, sus trenzas negras moviéndose como péndulos en el aire vespertino. Le indicó con gestos precisos y autoritarios que se quedara quieto, sus manos pequeñas pero firmes, presionando suavemente sus hombros contra el suelo. Él trató de protestar, pero su fuerza lo abandonó gradualmente con cada palpitación bajo la tela empapada de sangre oscura. Ayanna, con movimientos ágiles y decididos, encendió un pequeño fuego con astillas secas cerca del cobertizo, las llamas danzando como espíritus antiguos. Sacó un cuchillo de mango de hueso tallado con símbolos ancestrales, lo calentó meticulosamente sobre la llama, hasta que el metal brilló con un resplandor rojizo,
y se arrodilló junto a él con la concentración de un curandero experimentado. Jacobo apretó los dientes hasta que su mandíbula dolió. Su respiración se volvió pesada y laboriosa cuando ella cortó la camisa por el hombro con precisión quirúrgica. La herida no era nueva, pero sangraba obstinadamente como si se hubiera abierto de nuevo la carne alrededor, inflamada y caliente al tacto. Ayanna observó la herida con la precisión clínica de alguien que ya había visto ese tipo de heridas. Antes, sus ojos escrutando cada detalle con sabiduría ancestral. Introdujo el cuchillo caliente con decisión y pulso firme, y extrajo en apenas unos segundos un pequeño fragmento de metal ennegrecido, un trozo de bala que había estado envenenando su carne. Jacobo gritó por el dolor punzante, pero no se movió ni un centímetro, su cuerpo tenso como una cuerda de violín. Luego cayó en un silencio extraño y profundo, mirando fascinado a la muchacha que, sin pronunciar palabra, envolvía un trozo de tela limpia en un líquido viscoso marrón, extraído de un recipiente de madera labrada. Ayanna aplicó con destreza una mezcla de savia espesa y hojas trituradas, sus dedos trabajando con la precisión de años de práctica. Luego extrajo la pulpa transparente de un cactus recién cortado y la colocó cuidadosamente sobre la herida, antes de vendarla con tiras de corteza suave y flexible. El calor del fuego le daba a su rostro concentrado una tonalidad dorada, realzando sus rasgos delicados. Sus manos eran pequeñas pero firmes, no temblaban ni dudaban en su tarea. Jacobo, aún recostado sobre la tierra áspera, no podía apartar la vista de su concentración absoluta, de la forma en que mordía suavemente el labio, mientras ajustaba la venda con precisión, de cómo sus dedos rozaban su piel sin temor, pero con una delicadeza que no había sentido en años. Pasaron los días como hojas al viento, y cada mañana Ayanna traía agua caliente humeante y plantas nuevas recién recolectadas. Le quitaba la venda con cuidado reverencial, limpiaba la herida con dedicación, aplicaba una pasta de hierbas frescas con movimientos precisos. Y cada vez que lo hacía, Jacobo se encontraba sin palabras, perdido en un trance silencioso. Él, que había resistido el fuego implacable de los asaltantes, que había sangrado en trincheras oscuras y entre bestias salvajes, ahora se sonrojaba como un adolescente cuando esos dedos pequeños y sabios tocaban su piel con gentileza sanadora. Había algo en ella que le desarmaba más que cualquier arma, una fuerza invisible que penetraba sus defensas más profundas con cada roce de sus dedos sanadores. Una tarde, mientras ella cambiaba el vendaje con la misma dedicación meticulosa que la caracterizaba, sus manos moviéndose como en una danza antigua, Jacobo reunió el valor y preguntó en voz baja, casi temeroso de romper el ritual sagrado: ¿Quién te enseñó todo esto? Ayanna alzó la vista, sus ojos oscuros brillando con memorias distantes. Por un momento pensó en no responder, el peso de sus recuerdos, visible en la tensión de sus hombros. Pero luego murmuró con voz suave como el viento del desierto: La última mujer que me tocó fue mi abuela, una curandera apache que guardaba los secretos de generaciones. Jacobo se quedó inmóvil, no por la revelación en sí, sino por la verdad profunda y ancestral que esa frase cargaba, por el dolor y el orgullo entretejidos en cada palabra. Había ternura en la forma en que ella lo cuidaba, una delicadeza que trascendía el simple acto de curar. No era servidumbre, no era obligación, no era el deber de una cautiva hacia su salvador. Era algo ancestral, algo transmitido con el corazón, un conocimiento sagrado pasado de generación en generación como un fuego eterno. Entonces, no solo eres fuerte, susurró él, su voz cargada de admiración y respeto. Eres sabia, portadora de una sabiduría más antigua que estas tierras. Ayanna no respondió con palabras, pero sus ojos brillaron con un destello de reconocimiento. Solo volvió a envolver su hombro con las vendas de corteza, ajustándolas con el mismo silencio solemne que había traído consigo desde el día en que llegó sus dedos, moviéndose con la precisión de quien conoce los secretos de la vida y la muerte. Pero cuando terminó, en lugar de levantarse de inmediato, dejó su mano sobre el pecho de Jacobo por un segundo más largo de lo necesario, un gesto que contenía más significado que 1000 palabras. Él no se atrevió a moverse, temiendo romper ese momento sagrado. En ese instante, Jacobo comprendió con claridad cristalina
que no estaba frente a una esclava, ni a una víctima, ni siquiera a una simple muchacha, perdida en tierras hostiles. Estaba frente a una mujer, que bajo su silencio y sus cicatrices, cargaba generaciones de conocimiento de dolor y de poder, una heredera de tradiciones más antiguas que las fronteras que los hombres dibujaban en la tierra. Y por primera vez, desde que la conoció él, sintió con absoluta certeza que no era él quien la estaba rescatando, sino ella a él sanando no solo sus heridas físicas, sino también las invisibles del alma. El viento del atardecer traía consigo más que el olor de leño y tierra seca. Traía palabras susurros venenosos, palabras dichas entre dientes llevadas por cascos de caballos, y miradas que no sabían esconder el veneno de prejuicios ancestrales. Ayanna no lo sabía todavía, absorta en su mundo de plantas medicinales y rituales sagrados. Pero un vaquero de los Kincaid, mientras ella recogía hojas de gobernadora y flores secas junto al arroyo, susurrando antiguas oraciones, había regresado al pueblo, diciendo que Jacob Garrison, el ranchero solitario, vivía ahora con una mujer apache, y que ella recogía cosas del monte como si hablara con los espíritus, como si los antiguos dioses le susurraran sus secretos. En la taberna esas palabras crecieron como maleza venenosa, alimentadas por el miedo y la ignorancia. Para cuando la noticia llegó al sheriff ya no era una mujer. Era una bruja, una amenaza para el orden establecido. Una curandera apache que tenía hechizado al viejo Garrison. Una semana después, cuando Jacob salió al granero con una bolsa de grano pesada sobre sus hombros cansados, notó el polvo levantarse a lo lejos como una cortina amenazante en el horizonte. 3 jinetes con insignias relucientes del condado, y rostros endurecidos por la sospecha y los prejuicios de años, se acercaban cabalgando con determinación siniestra. Ayanna estaba sentada al sol de la mañana, moliendo semillas medicinales en un cuenco de barro antiguo, sus manos moviéndose con la sabiduría heredada de generaciones. Al verlos aproximarse, no huyó como otros hubieran hecho. No alzó la voz en protesta, ni mostró señal alguna de temor. Solo se quedó quieta serena como una estatua ancestral, como si ya hubiera vivido esta escena 1000 veces en vidas anteriores. Jacob Garrison saludó el primero, un hombre de bigote grueso y entrecano con voz seca como el desierto que los rodeaba. «Venimos por orden expresa del alcalde. Hay rumores preocupantes circulando por el pueblo». Jacob dejó el saco a un lado con movimientos deliberadamente lentos, midiendo cada gesto. ¿Qué clase de rumores inquietan tanto al pueblo? Dicen que tiene usted en su propiedad a una mujer apache que no tiene papeles legales, que practica cosas que no son naturales ni cristianas. Ayanna se incorporó lentamente con la dignidad de una reina, sus manos aún manchadas de savia verde, testimonio de su trabajo sagrado. «Ella no me pidió nada», dijo Jacob con voz serena pero firme como el acero. «Ella me curó cuando estaba al borde de la muerte, me sacó un pedazo de hierro del hombro cuando nadie más se atrevió a hacerlo, cuando todos me daban por perdido. Si eso es brujería, entonces soy el primero en quererla cerca y el último en permitir que la molesten». Los 3 hombres se miraron entre sí, la tensión creciendo como una tormenta en el aire. Uno posó la mano callosa en la culata de su revólver, un gesto que pretendía intimidar. Jacob no se movió un centímetro, pero bajó la mirada significativamente hacia su escopeta, que descansaba contra la pared como un guardián silencioso, y luego la alzó apenas lo suficiente con el cañón, apuntando al suelo polvoriento. «Aquí no hay delito que perseguir», continuó con voz que no admitía réplica. «Aquí hay vida nueva brotando, y por primera vez en muchos años hay una paz que no conocía. Si vienen a romper esa paz sagrada, tendrán que pasar sobre mi cadáver primero». Los minutos se estiraron como horas en el silencio tenso. Uno de los oficiales, el más joven e inexperto, tragó saliva audiblemente, su mano temblando ligeramente. Luego el mayor de ellos dijo con un tono que intentaba mantener la autoridad: «No queremos problemas innecesarios, Garrison. Solo vinimos a verificar los rumores. Ya han verificado lo que querían. Ahora váyanse de mi propiedad». Se fueron cabalgando lentamente, no sin mirar a Ayanna una última vez, como si esperaran que ella los maldijera o realizara algún conjuro.
Pero ella permaneció en silencio digno. Esperó inmóvil hasta que desaparecieron en la cortina de polvo del horizonte. Luego entró en la casa con pasos silenciosos. Jacob la siguió sin decir palabra esa noche, mientras el fuego crepitaba en la chimenea como único testigo. Ayanna habló por primera vez desde que llegaron los hombres, su voz suave pero cargada de determinación. No vine para quedarme permanentemente. Solo necesitaba un lugar seguro por unos días. Pero hoy cuando dijiste eso... Jacob levantó la vista a sus ojos cansados, reflejando las llamas danzantes de la chimenea. ¿Qué dije?, preguntó con voz ronca, aunque en su corazón ya conocía la respuesta. Dijiste que me querías cerca, susurró Ayanna, su voz apenas audible sobre el crepitar del fuego. El silencio fue suave como una manta de lana envolviendo la pequeña cabaña en un momento de intimidad sagrada. Jacob no respondió inmediatamente. Solo tomó la taza que le había servido, bebió un sorbo del té de hierbas que ella había preparado y la dejó sobre la mesa con manos que intentaban no temblar. «No lo dije para que te quedes», murmuró él, pero sus palabras carecían de convicción. «Lo dije porque ya no quiero que te vayas». Ayanna bajó la mirada hacia sus manos que descansaban entrelazadas sobre su regazo. En sus ojos oscuros brillaba algo que no era miedo, algo más profundo y significativo. Era algo antiguo, más frágil que el cristal más delicado. Era la decisión de quedarse arraigada como las plantas medicinales que ella cultivaba con tanto cuidado. Y afuera, por primera vez en años, el viento soplaba sin traer amenazas, como si la naturaleza misma bendijera este momento. La fiebre comenzó al anochecer, silenciosa como las tormentas que no avisan, traicionera, como una serpiente en la hierba. Jacob apenas había terminado de asegurar el portón del corral, sus dedos entumecidos por el trabajo del día, cuando sintió el escalofrío recorrerle la espalda como un látigo helado. Apretó los dientes intentando convencerse de que era solo cansancio, el resultado natural de un día largo bajo el sol implacable. Pero al entrar a la cabaña las manos le temblaban tanto que apenas pudo quitarse el sombrero polvoriento. Ayanna lo observó desde la mesa donde trabajaba con sus hierbas. En sus ojos sabios la sospecha fue inmediata, como si pudiera leer los signos de la enfermedad en el aire mismo. Dejó el mortero de piedra con el que molía raíces curativas y se acercó con pasos silenciosos pero seguros. «Siéntese», dijo con voz baja pero firme, una voz que no admitía discusión. Jacob quiso protestar, pero las palabras murieron en su garganta reseca. Se dejó caer en la silla como un árbol talado, el rostro más pálido que la luna nueva. El cuerpo empapado de sudor frío que brillaba en su piel como rocío matutino. Ayanna puso la mano sobre su frente y la retiró al instante como si hubiera tocado hierro al rojo vivo. Ardía como las brasas del desierto. En cuestión de minutos, moviéndose con la eficiencia de años de práctica, preparó agua tibia con corteza de sauce, colocó paños fríos sobre su frente ardiente y lo ayudó a quitarse la camisa empapada. Fue entonces cuando vio la herida del hombro, aquella que había curado semanas atrás, inflamada como una rosa roja y maligna, supurando un líquido amarillento. La infección no terminó, susurró su voz cargada de preocupación. La noche se convirtió en una vigilia sin tregua. Ayanna no se alejó de su lado ni un momento. Cambió los paños cada hora con dedicación infinita. Machacó hojas frescas con manos expertas, aplicó cataplasmas con la delicadeza de una madre. Le dio de beber sorbos pequeños de té amargo, que sabía a tierra y esperanza. Y cuando Jacob deliró murmurando palabras inconexas en la oscuridad, ella le tomó la mano con firmeza como un ancla en la tormenta de su fiebre. «No te vayas», dijo él en su fiebre, su voz ronca y quebrada por el delirio. «No me dejes otra vez». Sus palabras eran un ruego desesperado nacido de los más profundos temores que la fiebre había desenterrado. Ayanna apretó sus dedos con los suyos, sin vacilar, transmitiendo en ese simple gesto toda la seguridad que él necesitaba. «No hay ningún lugar al que quiera ir más que aquí», susurró con una convicción que resonó en la quietud de la noche. «No hay más razones para huir», pensó ella, recordando todos los caminos que la habían llevado hasta este momento. La madrugada fue larga, interminable, como solo pueden serlo las noches de vigilia.
Los gallos no cantaron como si respetaran el silencio necesario para la sanación, y el viento se mantuvo en silencio conteniendo su habitual susurro entre las ramas. Dentro de la cabaña solo el sonido del agua en el cuenco cayendo gota a gota como un reloj natural, y los suspiros entrecortados de Jacob llenaban el aire creando una melodía íntima de supervivencia. Cuando el primer rayo de sol atravesó la ventana como una lanza dorada cortando la penumbra, él abrió los ojos. La fiebre había cedido dejando tras de sí el agotamiento de la batalla nocturna. Su respiración era pesada como la de un nadador que emerge después de una larga inmersión, pero ya no dolía. Intentó moverse, pero algo lo detuvo, un ancla gentil en su mundo todavía nebuloso. La mano de Jana aún estaba allí entrelazada con la suya tibia y firme como una promesa silenciosa. Sobre la mesita de madera gastada un cuenco de sopa humeante desprendía aromas reconfortantes de hierbas y verduras, y a un lado hojas recién trituradas esperaban pacientemente para cambiar la venda. Y frente a la cama, ella sentada en la vieja silla de mimbre dormida con la cabeza recostada en el matraz. Jacob la observó sin moverse, temiendo romper la paz del momento. El cabello oscuro le caía sobre la mejilla como una cortina de seda salvaje. Las pestañas temblaban con cada respiración como alas de mariposa. No vestía como una mujer de ciudad con sus ropas sencillas y prácticas, ni se movía como alguien criado en comodidades. Pero había en ella una ternura silenciosa, una fuerza que no necesitaba proclamarse, que se manifestaba en cada uno de sus gestos cuidadosos. Estiró lentamente su otra mano como quien se acerca a un pájaro que no quiere espantar, y apartó un mechón de su rostro. Jana despertó al sentir el roce, sus ojos abriéndose gradualmente a la realidad. Al verlo despierto, parpadeó varias veces como asegurándose de que no era un sueño. Luego, sin decir palabra, le apretó la mano y se incorporó con la gracia natural de quien está acostumbrado al trabajo duro. La fiebre bajó, dijo como si fuera una observación cualquiera, aunque el alivio en su voz era evidente. Jacob asintió agradecido por su presencia constante. Quiso decir algo, pero no encontró palabras que pudieran expresar la profundidad de su gratitud. Jana tomó el cuenco de sopa y le acercó una cucharada con gentileza maternal. «No quiero que se debilite otra vez», murmuró su voz cargada de preocupación genuina. Él aceptó en silencio cada cucharada como un acto de confianza. Entre cada sorbo sus miradas se cruzaban cargadas de significado. No había necesidad de explicar lo que había pasado. Las palabras sobraban en este momento de entendimiento mutuo. No necesitaban palabras grandes ni promesas grandilocuentes. Todo estaba allí en el calor de sus dedos entrelazados en la sopa humeante preparada con cuidado, en las vendas limpias dispuestas con esmero, en la presencia que nunca se fue durante la larga noche. Después de comer, Jacob murmuró un simple «gracias», que contenía todo lo que no podía expresar con más palabras. A Jana no respondió. Solo inclinó la cabeza, se levantó y comenzó a preparar nuevas hierbas con movimientos precisos y delicados. Sus dedos danzaban entre las plantas secas con la familiaridad de años de práctica. Jacob la siguió con la mirada mientras se movía por la cabaña, observando cada gesto, cada paso medido que daba entre las sombras danzantes proyectadas por el fuego. Y por primera vez, en muchos años, no se sintió solo. La soledad que había sido su compañera constante se desvaneció como la niebla matutina bajo el sol. Ese día no hubo confesiones, no hubo besos, solo actos. Y a veces los actos son la forma más pura de amor, más elocuente que cualquier palabra pronunciada. El calor del verano comenzaba a ceder, y con él la tierra se volvía más suave, más dispuesta a recibir nuevas raíces. El aire traía consigo la promesa del otoño cargado de aromas terrosos y dulces. Jacob, con martillo en mano y sudor en la frente, trabajaba en silencio junto al pequeño claro al lado del huerto. Sus músculos se tensaban bajo el esfuerzo mientras las astillas volaban con cada golpe certero. Ahí, con madera reciclada de un granero viejo y unas lonas gruesas para techo, empezó a levantar una estructura sencilla pero firme, cada tabla colocada con propósito y cuidado. «Para ti», le dijo a Jana señalando el marco aún sin terminar, sus ojos brillando con anticipación. «Para que puedas secar tus hierbas sin preocuparte del viento».
Ayana no respondió de inmediato. Se acercó con pasos cautelosos, como si temiera que la estructura fuera a desvanecerse. Pasó la mano por la madera áspera y gastada sus dedos trazando las vetas y nudos con reverencia. Olfateó el aire donde pronto colgarían ramos de plantas secándose al sol, como imaginando el futuro que se desplegaba ante ella. Luego, con una leve sonrisa que iluminó sus ojos oscuros, asintió. Era más que un techo, era una señal. Un lugar suyo, algo que no se le había ofrecido nunca antes en su vida, de constante movimiento. Durante los días siguientes ambos trabajaron codo a codo, estableciendo una rutina silenciosa pero armoniosa. Yana tejió cestas para colgar raíces con dedos ágiles, y Expertos construyó estantes con ramas firmes que Jacob había seleccionado cuidadosamente, y ordenó las plantas por tipo, color y propósito con la precisión de una boticaria. Escribía los nombres en trozos de cuero curtido en lengua apache, su letra firme y clara contra el material oscuro. Tuque para la hoja calmante que aliviaba los dolores más profundos. Nadli para las que curaban fiebre y alejaban los malos espíritus. Jacob, curioso como un niño ante un nuevo juguete, comenzó a repetir los nombres con torpeza su lengua, tropezando con los sonidos desconocidos. Ella lo corregía con paciencia infinita, y entre errores y risas contenidas, nació una complicidad nueva, un lenguaje propio hecho de miradas y gestos. Él aprendía a reconocer los olores de las raíces, a distinguir entre el amargo del dolor y el dulce de la fiebre, cada lección un paso más cerca, el uno del otro. Ella en silencio empezaba a confiar sus muros cayendo poco a poco como hojas en otoño. La pequeña estructura de secado pronto se convirtió en mucho más que un simple cobertizo. Los primeros en llegar fueron los animales heridos, como si pudieran sentir la sanación en el aire. Un perro viejo con la pata herida que Jacob recogió del camino polvoriento, una gallina coja que Yana curó con corteza y arcilla cada uno, encontrando refugio bajo el nuevo techo. Luego vinieron las personas. Una anciana del pueblo encorvada por el peso de sus 80 años, y las penas acumuladas apareció una mañana con un bastón de madera gastada y un gesto de duda en su rostro arrugado. Sus ojos, aunque nublados por la edad, brillaban con una chispa de esperanza contenida. «Dicen que usted ayuda», murmuró con voz temblorosa. Yana no dijo nada. Con la delicadeza de quien maneja algo precioso, tomó las manos nudosas de la anciana entre las suyas, palpando cada articulación con cuidado meticuloso. Sus dedos expertos detectaron la inflamación y el dolor acumulado de décadas. Con movimientos precisos, preparó una cataplasma tibia que desprendía un aroma reconfortante, a menta silvestre y resina de pino, mezclando los ingredientes con la sabiduría heredada de generaciones. La mujer se marchó sin pronunciar otra palabra, pero su mirada agradecida habló más que 1000 frases. Al día siguiente, como un testimonio silencioso, apareció en la cerca un canasto de mimbre rebosante de huevos frescos todavía tibios del nido. Después llegó un niño delgado, casi frágil, con una tos persistente que sacudía su pequeño cuerpo y ojos enrojecidos por el llanto. Su madre, una figura tensa y preocupada, lo observaba desde la distancia dividida entre el miedo y la esperanza. Yana, con la gentileza que la caracterizaba, sentó al pequeño en un banco de madera bajo la sombra protectora del viejo roble. Sus manos trabajaron con eficiencia mientras preparaba un ungüento de hojas calientes, mezclando hierbas curativas con aceites esenciales. Con suavidad maternal, lo aplicó sobre el pecho del niño, quien poco a poco fue relajándose hasta quedarse dormido en su regazo, su respiración finalmente tranquila y regular. Cuando el sol comenzó a asomar al día siguiente, un jarro de leche fresca cubierto con un paño limpio apareció misteriosamente en el escalón de la entrada. Era el inicio de una costumbre silenciosa. Nadie decía gracias abiertamente, nadie llamaba a la puerta para entregar los regalos. Pero las ofrendas continuaban llegando, cada una más significativa que la anterior. Un saco de papas recién cosechadas, un pan artesanal, envuelto cuidadosamente, en un trapo inmaculado, una bufanda tejida a mano con lana de oveja local, teñida con tintes naturales. No eran simples pagos por servicios prestados. Eran manifestaciones tangibles de gratitud,
testimonios silenciosos de una comunidad que reconocía y honraba el don de sanar. Jacob, quien había pasado tantos años en un aislamiento autoimpuesto, observaba este intercambio silencioso con una mezcla de asombro y reverencia. Aunque no era hombre de muchas palabras, cada vez que captaba la sonrisa discreta de Ayanna, al descubrir un nuevo regalo, sentía que algo dentro de su corazón endurecido se suavizaba como tierra reseca, que finalmente recibe la lluvia. Una tarde, mientras trabajaban juntos, reparando una ventana deteriorada del cobertizo, Jacob encontró las palabras para expresar lo que sentía. Antes esto era solo tierra dura, fría. Ayanna lo miró sin comprender completamente. «¿Ahora parece tener raíz?», preguntó él suavemente. Ella no respondió con palabras, pero sus dedos rozaron los de él. Al pasarle el martillo, un contacto fugaz, pero significativo como un brote nuevo, emergiendo en tierra árida, lleno de promesa y vida. Y así, bajo el humilde techo de lona, sin necesidad de promesas grandilocuentes ni juramentos formales, comenzaron a construir una vida juntos, no como dos extraños unidos por el azar, sino como almas que habían encontrado finalmente su lugar para echar raíces profundas. La fiebre de la niña había comenzado como un simple escalofrío, pero al caer la noche, se había transformado en algo aterrador. Ya no podía articular palabra. Su cuerpo se retorcía con espasmos violentos. Sus ojos se volteaban mostrando solo el blanco, mientras su madre impotente gritaba desesperada ante lo que parecía un destino inevitable. Era la hija menor del herrero, una niña de apenas 5 años, que hacía solo un día corría despreocupadamente detrás de los gatos con un trozo de pan en la mano, sus risas infantiles resonando por las calles polvorientas del pueblo como campanillas de plata. Nadie hubiera imaginado que esa pequeña figura llena de vida estaría ahora luchando contra la muerte. Ayanna, gritó una mujer con voz apretada por la angustia, sus manos temblorosas retorciéndose en el delantal. «Vayan por ella. Corran por el amor de Dios». En el pueblo, aún se hablaba en susurros temerosos de la misteriosa muchacha apache, que vivía con Jacob Garnison, como si pronunciar su nombre en voz alta pudiera invocar fuerzas desconocidas. Algunos la llamaban bruja con desprecio mal disimulado, otros curandera con respeto cauteloso, y otros ni siquiera se atrevían a nombrarla como si su mera existencia fuera un secreto peligroso. Pero esa noche, el miedo a la muerte venció al miedo a lo desconocido. Un joven con el rostro determinado montó a caballo y salió disparado rumbo al rancho, levantando una nube de polvo en la oscuridad. Jacob estaba afilando una azada bajo la luz mortecina del atardecer, cuando lo vio llegar con la cara cubierta de sudor, y miedo el caballo jadeando por la carrera desesperada. «La niña del herrero», exclamó el muchacho entre jadeos entrecortados. «Se muere Ayanna», escuchó desde dentro de la casa, sus sentidos alertas como los de un animal salvaje. Ya tenía la bolsa de cuero gastado colgada al hombro, llena de remedios ancestrales y conocimientos heredados. No pidió permiso, ni hizo preguntas innecesarias, pues el tiempo era precioso cuando la muerte rondaba cerca. Solo caminó con paso firme hasta el caballo y subió ágilmente detrás del muchacho. La casa estaba sumida en un silencio mortal cuando llegaron, roto únicamente por los sollozos ahogados. La madre lloraba desconsoladamente con la niña en brazos, meciéndola como si aún fuera un bebé, y el padre miraba al vacío con ojos vidriosos, como si ya hubiera perdido toda esperanza. Ayanna se agachó junto a la pequeña con movimientos precisos y seguros. El pulso era débil como el aleteo de un pájaro herido, los labios resecos como tierra agrietada, la piel ardiendo como brasas vivas. Con manos expertas, sacó un manojo de hierbas secas cuidadosamente seleccionadas, polvo de raíz negra, recolectada bajo la luna nueva, flores de color índigo, guardadas con reverencia. Encendió un fuego con la eficiencia de quien ha realizado el mismo ritual cientos de veces y puso agua a hervir en un recipiente de barro. Luego colocó las hierbas sagradas y tapó el recipiente con un paño de algodón blanco. El aroma medicinal antiguo y poderoso invadió la habitación como una presencia viva.
Nadie debe tocarla, pronunció en voz baja pero firme con la autoridad de quien conoce los secretos de la vida y la muerte. Dejen que respire esto. Con delicadeza maternal abrió la blusa de la niña y comenzó a frotar un ungüento de textura espesa sobre su pecho pequeño y agitado. Continued in the original text. Murmuró un mamá. Era como si la casa entera volviera a respirar, como si las paredes mismas exhalaran un suspiro de alivio colectivo. La madre, con lágrimas de alegría resbalando por sus mejillas enrojecidas, cayó de rodillas junto a la cama, sus manos temblorosas acariciando el rostro ahora tibio de su pequeña. El padre, incapaz de contener la emoción, lloró abiertamente sus hombros, sacudiéndose con cada sollozo de gratitud. Alguien en medio de la conmoción salió corriendo hacia el pueblo, sus pasos resonando en la noche, mientras llevaba la milagrosa noticia. Al mediodía, frente a la modesta casa del herrero, una decena de personas se había reunido, formando un círculo expectante y respetuoso. Algunos traían huevos frescos recién recolectados de sus gallineros. Otros ofrecían pan recién horneado que aún desprendía un aroma reconfortante, y otras personas extendían tímidamente monedas cuidadosamente envueltas en pañuelos bordados. Se podían distinguir rostros que antes miraban con recelo y desconfianza a la curandera apache. Ahora esos mismos rostros bajaban los ojos con humildad y vergüenza. Ayana permanecía sentada junto al umbral de piedra, sus manos expertas tallando meticulosamente una rama con su cuchillo gastado. Cuando el herrero, con ojos húmedos de gratitud, se acercó sosteniendo una bolsa pesada de monedas, ella negó suavemente con la cabeza, su gesto firme pero amable. ¿No dinero?, susurró el hombre confundido. Él insistió extendiendo nuevamente la bolsa. Fue entonces cuando Jacob, emergiendo de entre la multitud, avanzó con paso decidido y se colocó frente a ella, su presencia imponente y protectora. «Ella no cobra», declaró con voz clara y fuerte, mirando directamente a los ojos de cada persona presente. «Ella salva porque nació para curar lo que el mundo dejó atrás, lo que otros no quisieron o no supieron sanar». Los murmullos se extinguieron como llamas bajo la lluvia. «No le debemos monedas», continuó con convicción, sus palabras resonando en el silencio. «Le debemos respeto y algo más difícil de otorgar, gratitud sincera». Ayana lo miró sorprendida, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de emoción y duda momentánea. Jacob alargó su mano callosa hacia ella. Un gesto simple, pero cargado de significado. Ella, con movimientos deliberadamente lentos, colocó su mano morena encima, sintiendo la calidez reconfortante de su piel. Él entrelazó sus dedos con los de ella, sellando una unión que trascendía las barreras del prejuicio. Continued in the original text. Había hojas secas de salvia cuidadosamente dispuestas en estantes de madera desgastada, raíces medicinales colgadas en ristras que danzaban suavemente con la brisa, y flores pequeñas y delicadas puestas a secar sobre mantas tejidas a mano con patrones ancestrales. En el terreno detrás del rancho Garrison, donde antes solo crecía pasto silvestre, mecido por el viento, ahora se levantaba una pequeña pero acogedora choza de adobe con techo de ramas entrelazadas y barro compactado, y una tabla de madera de roble en la entrada cuidadosamente tallada por manos callosas que conocían el valor del trabajo paciente. Donde las raíces sanan lo que el mundo rompió. Rezaba la inscripción, cada letra grabada con dedicación. Así había decidido Jacob nombrar aquel sagrado sitio, sin pedirle permiso a Ayana, pero con la profunda certeza en su corazón de que ella lo aprobaría. Porque no era solo un lugar de remedios y curaciones, era un refugio acogedor para los que nunca fueron escuchados, un santuario de esperanza para los olvidados. Los niños del pueblo la llamaban la Dama Silenciosa, con una mezcla de respeto y fascinación infantil. Llegaban descalzos con rodillas raspadas por sus juegos tos persistente que preocupaba a sus madres, o cortes causados por espinas del camino. Y Ayana los atendía sin preguntas, sin juzgar, solo con comprensión en su mirada. Ponía su mano morena y cálida en la frente febril, ofrecía infusiones calientes preparadas con hierbas cuidadosamente seleccionadas, envolvía tobillos lastimados con hojas frescas de yuca
y hablaba en voz baja y melodiosa, como si cada palabra fuera una caricia sanadora. Los pequeños volvían a casa oliendo a tierra mojada y hierbas curativas mejorando notablemente antes del anochecer. Las mujeres del pueblo, al principio tímidas y recelosas, empezaron a acudir gradualmente por dolores antiguos que cargaban en silencio. Fracturas mal curadas, marcas de alumbramientos complicados, pesares sin nombre definido. Ayana jamás les prometía que todo mejoraría. Simplemente prestaba atención a sus palabras, y eso frecuentemente era suficiente. Jacob la contemplaba desde la entrada de la hacienda. No la molestaba, no daba su parecer. Pero cada ocasión que ella regresaba con tierra en sus palmas y plantas en su melena, él tenía preparado un baño tibio y una cobija en el sillón. Ese ocaso mientras el firmamento se pintaba carmesí sobre el terreno que tanto los había desdeñado, Jacob ascendió con ella hasta la elevación donde había germinado el primer tallo de lavanda. Ahí permanecieron callados observando la hacienda, la vivienda, el terreno ahora repleto de señales de existencia. Entre sus manos sostenía algo envuelto en un pañuelo con bordados. Lo depositó sobre sus piernas. Era de mi progenitora, expresó directamente. Lo conservé imaginando que un día lo entregaría a alguien que no necesitara que lo explicase con palabras. Ayana deshizo el nudo y descubrió una cadena simple elaborada con diminutas cuentas de barro rojizo endurecido al calor y conectadas con fibra de cáñamo. No era dorada, carecía de lustre, pero transmitía calidez tersura, y cada cuenta mostraba una diminuta huella como si dedos femeninos la hubieran modelado individualmente. Esto empezó ella sin certeza de aceptarlo. No fue el maíz, intervino Jacob con una sonrisa fugaz. Fue el sentimiento, siempre fue el sentimiento. Ella cerró sus párpados. Se colocó el collar sin requerir su petición. El astro descendía bañando todo de un anaranjado sutil. En la distancia resonaban carcajadas infantiles, el ulular de un búho solitario y el susurro del aire entre la vegetación. Jamás te solicité que permanecieras, manifestó él, pero ahora desconozco cómo existir sin tu presencia. Ella recostó su cabeza en su hombro. No contestó, era innecesario. No existió sortija, ni templo, ni festividad, únicamente una morada de tierra rojiza, un campo de hierbas que sanaban más allá del físico, un vínculo forjado de silencio, de consideración, de manos que aprendieron a no soltarse. Y en ese castillo sin torres ni murallas elevadas, pero con raíces hondas, habitaron no como salvadores, ni como mártires, sino como dos almas que el mundo quebró, pero que lograron reconstruirse con amor, constancia y tierra bajo las uñas. Si alguna vez te sentiste insignificante para ser elegido, si alguna vez creíste que tu aflicción era incurable, rememora esta narración, porque en ocasiones un costal de maíz basta para iniciar un amor que restaura hasta la tierra misma. Y si este romance conmovió tu corazón, no olvides suscribirte a Relatos de Época, donde cada historia es una herida que encuentra su consuelo. Hasta pronto, donde la brisa occidental aún murmura promesas entre el polvo y el espíritu.